Bendiciones, ¿cómo están? Espero que la estén pasando muy bien. Bienvenidos otra vez a un nuevo programa de Conectados. ¿Cómo están? Muy bendecido día. Bueno, acá ya son ya les digo el horario, son 7 menos 20, casi 7 menos 20. Acá en Argentina, muchas bendiciones. Hola Melvin, saludos hermana Maru. Hola Melvin, ¿cómo estás? Bendiciones. Bueno, muy contenta por este nuevo programa que podemos tener nuevamente. Y hoy tenemos un temazo súper importante. Vamos a hablar sobre la homilética, ¿sí? Que es el arte de predicar. Creo que alguna vez, ¿no?, nos hemos preguntado ¿cómo podemos predicar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo tengo que armar quizás un sermón, una prédica? ¿Qué pasos a seguir? ¿Cómo debe ser la persona, ¿no?, del predicador? Tema muy importante en estos tiempos en los que estamos viviendo, donde a través de la predicación podemos llegar a las personas, le podemos transmitir, ¿sí?, la verdad que es Cristo. Podemos transmitir el Evangelio, las buenas nuevas, como dice su palabra. Así que vamos a estar hoy tratando sobre ese tema. Así que muchas bendiciones a los que se van conectando. Les invito a que puedan compartir este live para que pueda ser también de bendición y de edificación para las otras personas. Así que estoy muy contenta. Hoy estoy en otro lugar de mi casa, van a ver que es distinto. Estoy en una de las habitaciones, ya que tenemos al niño que está despierto y lo está cuidando el papá, así que para tratar que no se sientan todos los ruidos, igual despreocúpense que en cualquier momento lo van a ver por acá, porque él siempre tiene que aparecer. Así que bueno, vamos a ir esperando. Tenemos hoy un invitado súper especial, Jairo, desde Estados Unidos. Hoy me había mandado un mensajito que había estado con mareos, así que bueno, estemos orando. Le dije que no se preocupara, que de última vamos a tener otro programa, pero él ya me mandó que ya estaba yendo para su casa, que se encuentra mejor. Así que bueno, estamos en este lugar para glorificar al Señor. Así que les invito a que puedan seguir la página de Conectados, ¿sí? Ahí van a ver los distintos programas que estuvimos haciendo. También pueden, en mi página personal, Maru Torres, ahí van a ver los primeros, ¿sí?, programas. Ya hace un año que estamos con el tema de los programas, de los live. Esto ha nacido en el corazón del Señor, de poder transmitir su palabra, de poder hablar de la palabra de Dios, de poder hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque en estos tiempos que vivimos es súper importante ser luz, ¿sí? Como dice la palabra, ser luz a las personas que no conocen al Señor. Así que para ir entrando, ¿sí?, en tema, estuve buscando qué significaba homilética, ¿sí? Es un tema que particularmente a mí me encanta, ¿sí? Me encanta porque lo he visto cuando me tocó estudiarlo, y es hermoso porque, como les decía al principio, siempre en mí estaba esa pregunta, ¿no? Bueno, a ver, cuando me invitaron por primera vez a predicar, me acuerdo que yo dije, ¿y ahora qué hago? ¿Por dónde arranco? ¿Por dónde empiezo? Y es bueno estudiar, es muy bueno estudiar. De paso, enfatizo en esto, la importancia de profundizar en la palabra de Dios, la importancia de leer la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios, de no solo quedarnos con lo que escuchamos, sino también profundizar, ¿sí?, la palabra de Dios. Y les puedo asegurar que la palabra de Dios es un contenido muy rico, es un contenido súper edificante para la vida del cristiano, y es nuestra arma, ¿sí? Porque si el día de mañana viene una persona y nos pregunta, bueno, pero ¿por qué crees en Dios? O bueno, ¿por qué esto? ¿Vieron cuando salen esas preguntas en familia? Bueno, es muy importante que tengamos una base bíblica para poder responder. Ni mucho menos que nos crucemos quizás con un testigo de Jehová o nos crucemos con otra denominación religiosa. ¿Qué le vamos a decir si no conocemos al Dios que decimos que creemos, ¿no? Eso es muy importante. Bendiciones, Silesin, Misael, ¿cómo les va? Bendiciones ahí, váyanse presentando si quieren, de dónde nos escuchan. Muchas bendiciones y gracias por conectarse.
Y como estábamos hablando, es muy importante estudiar la palabra de Dios. Es muy importante en estos tiempos profundizar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, entender la palabra de Dios, ¿sí? No quedarnos, como les decía, con lo que escuchamos o con algunas prédicas, porque no sé si les ha pasado, pero uno cuando va estudiando la palabra, uno va viendo que quizás hay cosas que uno ha aprendido mal, o quizás hay formas de predicar hoy en día, como las que hay, que no son correctas a la luz de la palabra. Así que es muy importante, súper, mega importante. Así que, ¿qué les parece si antes de arrancar, ¿sí?, en esta introducción que vamos a dar, vamos a orar? Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos enseñe, que su Espíritu Santo en esta tarde-noche nos pueda estar enseñando los misterios que hay en la palabra de Dios, que podamos entender y podamos enamorarnos de mucho más del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este momento, Padre, te lo ponemos en tus manos, Señor. Una vez más podemos usar, Señor, este canal, Padre, para, Señor, llevar tu palabra. Señor amado, te glorificamos en este día, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, amado Dios, para que tú seas glorificado. Dios soberano, Dios poderoso, Dios que todo lo sabe, que todo lo puede, que para ti, Señor, no hay nada imposible. En esta hora, Señor, te pedimos que tú estés bendiciendo la vida de cada una de las personas que están del otro lado, sus familias, que en este tiempo, Jesús, podamos conocerte aún más, podamos, Señor, profundizar en tu palabra, conocerte a ti. Jesús, te damos toda la gloria y toda la honra, te pedimos que tú bendigas la vida de nuestro hermano Jairo, Señor, que tú, Señor, pongas tu mano sobre él y lo estés bendiciendo, Señor, en gran manera. Glorifícate, Señor, en este día, Padre, y estamos acá para aprender, Señor, muchísimo más de ti. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Ahí vamos. Nuevamente, les recuerdo poder compartir este programa. Hola Angie, bendiciones, ¿cómo estás? Y bueno, para entrar un poco más en este tema de la homilética, ¿sí? Estuve profundizando, y la homilética deriva de homilia, que es conversar en tono familiar. Cuando leí esta definición, les puedo decir que me hizo recordar, ¿no?, a que a veces escuchamos esos predicadores que hablan fuerte o gritan y parecen, no sé, que estuvieran quizás sordos y que por eso no puedan hablar en un tono familiar. Y en realidad la homilética es conversar en tono familiar. Y imagínense, en una reunión, nosotros estamos en una reunión, ¿no?, quizás familiar, vamos a darle ese ejemplo. Y uno empieza los gritos, el otro habla más rápido, más fuerte. Llega un momento que en esa reunión que estamos, familiar. Hola, bendiciones, Pastor Jacob, ¿cómo le va? Estamos en esa reunión y no se va a entender nada lo que se está hablando, ¿no? Y cuando busqué de dónde viene la palabra homilética, que viene, les recuerdo, de la palabra homilia, que es conversar en tono familiar, pude notar la importancia de la homilética, ¿sí?, de la predicación. A ver, acá vamos a leer. Misael dice: soy de Buenos Aires, de Florencio Varela, del Hogar Semilla de Vida. Es un centro de rehabilitación para personas con adicciones. Bendiciones. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo estás? Muchas bendiciones para vos. Muchísimas bendiciones. Que en este día el Señor pueda obrar en vos, pueda traer esa respuesta que quizás estás buscando. Muchas bendiciones para tu vida. Entonces, como les decía, imagínense en un lugar donde estemos a los gritos, donde estemos y no se va a entender nada. Ahora, el conversar en tono familiar, sinceramente, esa definición me trajo consigo el decir, bueno, a ver, la prédica tiene que ser en un tono familiar, ¿sí? Vieron que a veces sucede, como les decía, algunos predicadores que elevan mucho la voz
Imagínense el oyente, el que está del otro lado, ¿sí? Ese tono familiar, como dice, tiene que ser también convincente en la otra persona. A mí, por ejemplo, las personas que gritan no me gustan. Sinceramente me ponen incómoda, ¿no? Yo prefiero el hablar tranquilo, pausado, ¿sí? Para los que me conocen saben que antes hablaba muy rápido, entonces no se me entendía, hasta que logré, ¿sí? Aprender el hablar en un tono pausado para que la otra persona también pueda entender lo que estoy diciendo, ¿sí? Entonces, la homilética es la retórica aplicada al discurso sagrado, estamos hablando de la predicación, es el arte de preparar sermones y proclamarlos. Es la ciencia que enseña reglas de oratoria. La oratoria, ¿sí? Es el arte de hablar con elocuencia. Se tiene que entender el mensaje a la hora de predicar, se tiene que entender el mensaje. No podemos predicar, ¿sí? Y de una manera que la otra persona no lo pueda entender, ¿sí? Si vamos a la Biblia, las primeras parábolas, predicaciones o sermones de nuestro Señor Jesús, vemos que son muy sencillas, ¿sí? No son rebuscadas, ¿sí? Hola Magdiel, bendiciones, ¿cómo estás? Muchas bendiciones. Mi amiga siempre está ahí de otro lado. Les decía que la manera de predicar de Jesús era sencilla, era a través de parábolas. Era sencillo oírlo y también asimilar, que es lo que nos pasa hoy cuando podemos leer su palabra, ¿sí? No encontramos algo rebuscado, encontramos algo sencillo, fácil, ¿sí? De poder entender. Y eso es también la importancia de predicar hoy. No podemos predicar de una manera que no sea entendible, ¿sí? Y obviamente dice, la predicación es la comunicación verbal y personal de la verdad divina con el fin de persuadir, ¿sí? Lo que estamos hablando recién. La predicación es una manera de hablar de la palabra de Dios, de emitir el mensaje de la palabra de Dios. Y debe ser importante para un cristiano, para un hijo de Dios, ¿sí? Darle valor a la predicación. O no solamente me refiero a cuando tengamos que predicar en una iglesia o en algún evento, sino también a la hora de hablar de Dios, ¿no? A nuestros familiares, a las personas que tenemos cerca, ¿sí? Por eso tiene que ser de una manera sencilla. Hola, Noah, vení. Mamá. ¿Qué te pasó, Noah? Acá entró Noah. Les dije hoy temprano que Noah iba a entrar. Se vino a fijarse si estoy acá, ¿vieron? Ese Noah. Entonces la predicación debe ser de una manera sencilla, pero no quiere decir sencillo, ¿sí? Quitarle el valor. Eso son dos cosas diferentes. La prédica tiene que ser totalmente bíblica, ¿sí? Eso lo vamos a hablar dentro de un ratito cuando se conecte nuestro hermano. Tiene que ser bíblica, no puede ser del yo. ¿Sí? Si el predicador, voy a poner como ejemplo, si me invitan a predicar y estoy 45 minutos hablando de mí y no estoy dando un versículo bíblico, no estoy hablando de la palabra de Dios, carece todo de sentido, porque el predicar es hablar de la palabra de Dios. Está bueno, y esto lo digo en una opinión personal, está bueno poder contar un testimonio, pero que ese testimonio no sea toda la prédica, porque si no, la persona cuando se va, no se va a ir con la palabra de Dios, con el fundamento bíblico, se va a ir con lo que escuchó de nosotros, ¿sí? No sé qué opinan al respecto, les invito a que puedan estar ahí en los comentarios dando su opinión acerca de la importancia de predicar y la importancia de que sea totalmente bíblico, ¿sí? Porque hoy, como les decía al principio, es muy importante profundizar en la palabra de Dios, porque hoy hay falsos profetas y ya se ven mucho más latentes, ¿sí? Y necesitamos conocer la palabra de Dios para no caer en ese engaño, ¿sí? Y la única manera es sentarse a leer la Biblia, no hay otra, ¿sí? Es muy lindo ver videos, es muy lindo escuchar canciones, pero tenemos que tener
intimidad con Dios, y en esa intimidad con Dios está la lectura de su palabra. Bueno, vamos a ver ahí. Charachan. Denme un segundo. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí le envié la solicitud a nuestro amigo, a ver si está conectado. Bueno, ¿qué les parece si emiten su opinión, a ver qué opinan al respecto? Estamos acá abiertos a poder escuchar también del otro lado. Perfecto, acá Misael dice, siempre hay que ir al contexto de la palabra. Perfecto, sí, totalmente de acuerdo con vos. O sea, es importante el contexto de la palabra. Es muy importante estudiar ese versículo, ¿no?, que vamos a predicar o que vamos a hablar, poder estudiar en qué contexto se dio. No sacarlo, ¿sí?, como agarrarlo con una pinza y, bueno, predicar lo que entendí. O hablar de lo que entendí. No, no tiene que ser así, porque eso trae confusión muchas veces a las personas. Acá, Linda Suelas, que es una página, ¿cómo estás? Dice, solo la palabra de Dios puede transformar vidas, no la palabra de hombre, que es lo que hoy se ve. Y sí, totalmente de acuerdo con vos, sí, es así. Lamentablemente es triste, ¿sí?, ver que mucha gente sigue al hombre y no sigue a Dios, ¿sí? Acá está Jairo, bendiciones hermano, ya te envié la solicitud, fíjate si te aparece, ¿sí? Es muy importante lo que decís, porque la gente hoy sigue al hombre, ¿sí? Y si ese hombre, por no dar nombres, no tiene una base bíblica, no tiene un testimonio delante de Dios, no es una persona de frutos, lleva a toda esa gente, esas personas que lo siguen, lo llevan a la perdición. Realmente es muy importante. Acá tenemos Jairo. Muy bien, a ver, a ver. Es muy importante, ¿sí?, seguir a Dios y no seguir al hombre. Eso es muy importante. Hola, hermano, bendiciones. ¿Cómo estás? Hola Maru, bendiciones, muy bien, ¿y tú? Saludos. Muchas bendiciones. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Bueno, todavía un poco ahí medio atontado porque vengo llegando del hospital, pero creo que bien, son unos mareos que me entraron de repente, no sé exactamente qué será, pero aquí estamos, gracias a Dios. ¿Cómo estás? Gloria a Dios, entonces. Y mirá, yo te puedo entender porque a mí, yo tengo presión baja y 2x3, me juego una mala pasada y es muy feo porque el cuerpo queda sentido después de eso. Pero bueno, agradecemos a Dios que puedas estar ahí, que te puedas tomar este tiempo. Claro. Sabemos que va a ser de mucha bendición. Y bueno, te comento, estábamos hablando acerca de la importancia, como para dar una introducción, acerca de la importancia del predicar, del no seguir al hombre, sino también seguir a Dios, de que hoy en día mucha gente, como decía una hermana ahí, sigue mucho al hombre y no sigue a Dios. Sí. Y es muy importante el profundizar también en la palabra de Dios. Así que, ¿qué te parece si te presentás para los que no te conocen? Y bueno, y empecemos a profundizar en este tema. Estupendo, gracias Maru por la invitación y la oportunidad de poder estar acá. Algunos en Instagram ya me conocen, otros no, no es que soy conocido o algo por el estilo. Soy Jairo Mendoza, soy venezolano de nacimiento, español por adopción. Serví, por la gracia del Señor, muchos años en España, pero ahora radico en los Estados Unidos junto a mi esposa. Ella es de Costa Rica. No tenemos hijos. Si algún día los llegáramos a tener, Dios mediante, no sé qué identidad cultural van a tomar con tantas nacionalidades. Sirvo en la iglesia local como predicador, aparte tengo mi trabajo, ¿no?, secular, como uno dice, y administro el canal de YouTube Cápsulas de Teología, donde hacemos reseñas de libros, entrevistas, subo allí mis predicaciones, etcétera. Invitamos a la gente a la lectura, respondemos preguntas, es un poco variado. Para los que no lo conozcan, algunos ya me han visto en YouTube tomando café con la taza. Esta es la identidad de nuestro canal y en líneas generales, Maru, pues eso es lo que hago, pues. Qué bueno, qué bendición. Y te hago una pregunta nomás de curiosa. ¿Por qué cápsulas de teología?
Bueno, esa es una pregunta fácil de responder. Me da miedo si me hacen más difíciles. Yo hablo mucho, yo hablo largo y tendido. Y una vez hice un video, un directo, haciendo reseñas de libros de hermenéutica. Pero no estaba empezando, no se me encendió el bombillo. Yo tengo en esta sección acá varios libros de hermenéutica y empecé tal. Y el video se fue como a 1 hora y tanto. Y mi esposa, que tú hablas mucho, cariño. Y ella me dice, papi, hazte algo así como una cápsula. Entonces, Claro. la iniciativa vino de ella. Creo que ella colocó cápsulas teológicas, algo así. Total, que le fuimos dando forma. Pero la iniciativa fue de ella, ¿no? En el sentido de qué quiero entregar a la audiencia. Hay entrevistas, por supuesto, que pasan de la hora, pero una reseña del libro Totalmente, sí, sí, no puede llegar a 1 hora. Un pregunta y totalmente. respuesta sí. Pero entonces, partiendo de allí, le dimos una identidad al canal. De esa manera no hablo lo que quiero, no digo lo que... No, cápsula, y por ahí es donde nos vamos. No hacemos farándula, no hacemos política, no hacemos recetas de cocina, sino entrega, cápsula de teología. Pero fue mi esposa la que me dio esa idea. ¡Qué genia! Vieron que la mujer es sabia, por algo está al lado del hombre, ¿o no? Sí, sí, sin duda, sin duda. Y pues así nos identificamos en la red, pues estamos en Facebook y estamos en YouTube y en Twitter, así, cápsulas de teología. Y en Instagram, aunque aparece mi nombre, pero el logo, la gente nos conoce por el logo. Perfecto, buenísimo entonces. Bueno, Jairo, ¿qué te parece? Acá dice intelectuales teístas, nuestros amigos dice saludo, profesor Jairo. Ahí, los chicos, los Gracias, genios. siempre me saludan, siempre me dicen profesor. Yo no soy profesor, hemos trabajado juntos, he participado en 2 ocasiones con ellos y bueno, creo que ha sido Totalmente. un buen trabajo. Saludos, hermano. Bueno, ¿qué te parece si damos inicio entonces a este tema de la homilética, ¿no? Como te decía al Adelante. principio, dimos una pequeña introducción, ¿no? De la importancia y de dónde viene esa palabra. Y les decía a los chicos que me llamó la atención que dice deriva de homilia y es conversar en tono familiar. Sí. Y realmente eso me llevó a qué pasa cuando uno en una prédica eleva mucho la voz y quizá muchos gritos y mucho espectáculo, pierde, cae totalmente lo que es la importancia de la predicación, ¿no? Correcto. Hay un libro reciente que acabo de Ujú. adquirir de un experto en predicación, el doctor Pablo Jiménez, el ABC de la predicación. Lástima que estás muy lejos, si no te lo hiciera llegar, ¿no? Ah, Y el doctor Pablo Jiménez es experto, tan experto que creo que su doctorado es en predicación, si la memoria no me falla, o en homilética, algo así. Y es ujú. un librito chiquitito, pero él dice, hablando de la homilética, porque da algunas definiciones, y él dice, porque ya voy a unir lo que has dicho, la homilética es la disciplina que estudia la teoría y la práctica de la predicación cristiana, ¿no? Y él dice, existe una gran diferencia entre los términos homilética, el que tú nombrabas, perdona que te tutee, ¿no? El que tú Sí, nombrabas, que es a donde nos llega nuestra actual palabra castellana, homilía, una homilía, homilía. una entrega. Antiguamente se identificaba como un sermón. Él dice, mientras la predicación es la proclamación del evangelio, en el contexto del culto cristiano, la homilética es la ciencia que se dedica al análisis riguroso de esta práctica pastoral, y luego da algunas otras definiciones, y algunos lo llevan por allí, por esa parte de la conversación, otros por el orden de la predicación, otros por la división, otros por la estructura. Pero ya que tú lo nombrabas, permíteme añadir que mucha gente confunde el estilo con predicación. Mucha gente Claro. confunde el tipo de ropa, es lo que identifica a un predicador, el tono de voz, los ademanes, ¿no? Con todo respeto, mientras más locura, parece ser que mejor predicador es, mientras más cosas diga, en fin. Entonces, la predicación está bien definida, ¿no? Tiene que partir de la palabra de Dios, eh, hay que estudiar, hay que prepararla. Lo demás son los estilos, muchas cosas giran en el contexto cultural. Una vez estuve en India y tuve que predicar y allá no podía ser tan formal como en Occidente. Ellos son muy Claro. gráficos, ellos son muy, muy, muy gráficos, entonces pues tuvimos que adaptarnos, contextualizarnos, ¿no? Pero básicamente la homilética y la predicación
van casadas, se diferencian, pero van muy unidas, ¿no? Es un poco como la hermenéutica y la exégesis. Son dos cosas diferentes, pero van muy unidas. Y termino recordando a lo que me dice mi esposa, que hablo mucho, entonces termino en el que no se debe pensar que cualquier cosa es predicación, porque no lo es, ¿no? Y otra cosa que tal vez lo podamos hablar más adelante, no cualquiera puede ser predicador. Es verdad que no tiene que ser un superdotado, obviamente para nada, pero hay un precio que pagar en la predicación. La predicación no es subirte a contar chistes. La predicación tiene un momento del humor, sin duda, ¿no? No nos fuimos ahí amargados, váyanse al infierno. No. La predicación tiene un momento de humor, pero cuando tú ves a alguien predicando, dando vueltas, yo nomás que miro hacia mi esposa y ella sabe que estoy pensando, este no se ha preparado. Este está dando vueltas ahí, vueltas y vueltas. ¿Por qué? Porque no se preparó. La predicación necesita un tiempo, una disciplina. Pero en líneas generales se refiere, bien sea en formato homilía o en formato conversacional, es lo menos común ese concepto, pero se puede dar. Allí gira la homilética. Presentar la homilía, en algunos casos, una defensa, presentar un argumento también, de tal manera que, termino diciendo, también tiene un complemento apologético. Totalmente, sí. La verdad que es muy importante lo que estás diciendo porque no cualquiera no puede predicar. Y no es, como decíamos, para desmerecer a alguien, sino uno se tiene que preparar. Y pensaba, cuando uno tiene que dar un examen o cuando uno tiene que estar frente a un profesor, recuerdo de las veces que me he presentado a un profesor, tenés que ir con el tema estudiado, porque si no, Claro. te bochaban. Chao. A febrero, marzo, el año que viene, cuando lo estudies bien, y siempre la preparación es muy importante, y más en el contexto cristiano, más en lo que es predicar, que es muy importante. Yo creo que muchas veces en los tiempos que estamos viviendo se desmerece la predicación. Hay mucho testimonio, hay mucho del yo, del me pasó, del vi, y se va perdiendo la importancia. Y quizás, no sé, creería que, no sé si la persona que predica se da cuenta o no, pero llega un momento en uno que uno se hace esa pregunta, bueno, a ver, vine a alabar a Dios, a glorificar su nombre, a llevarme el sustento bíblico y me hablaste todo de vos, me hablaste todo de, está bien, yo no digo nada de las personas, está bueno a veces contar lo que Dios hizo, pero no que sea lo central en una predicación, porque eso no es predicación. Correcto. Hay una palabra que Pablo le dijo a Timoteo. A mí me ha acompañado durante muchos años en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 en adelante. Pablo le dijo, y aquí habla de predicar, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Versículo 2, y aquí está la orden, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Atención, versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, deseo, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, ese llamado final, y a las pocas semanas, se cree que a las 3 semanas o un poco más de un mes, Pablo fue ejecutado. Pablo fue ejecutado en Roma. Y las últimas cosas que le dijo a Timoteo, le pudo haber dicho, el ministerio es un fiasco, salte del pastorado, búscate un buen abogado, búscate otro trabajo. No, le dijo Timoteo, vas a rendir cuenta un día. Y vas a rendir cuenta a Dios, pero el Señor también va a juzgar vivos y muertos. Mi última exhortación para ti, predica la palabra. Porque hay un grupo, y es muy triste la situación del versículo 3, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, atención, vienen unos aprovechadores, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, deseos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Esta gente, Maru, tenía el oído en la verdad y decidieron voluntariamente apartarlo para irse tras qué, tras las fábulas, que la traducción correcta, una de las traducciones correctas es cuentos de vieja.
invento, ¿no? Para irse tras ello. Y uniendo lo que estaba diciendo, viene a mi mente un hermano que admiro mucho, le conocí personalmente, el doctor Evis Carballosa, muy conocido por sus libros, sus estudios de Apocalipsis y tal. Y él una vez dijo, levantando la Biblia, ¿no? Levantando la Biblia en alto, él dijo, no somos payasos, somos predicadores, somos enseñadores, somos maestros. Y actualmente todo o casi todo gira en torno al yo. Y si de paso vamos a la iglesia, vamos a la reunión, al estudio bíblico, a la célula, no tiene que ser solamente el domingo por la mañana, y quien va a dirigir la enseñanza bíblica para una supuesta nutrición espiritual, no va a hablar del yoísmo, yo soy, yo tengo, yo, mis hijos, yo viajé. O sea, eso hay un lugar para, como decía, tipo testimonio, buscándole la gloria al Señor, tal, pero eso tiene su lugar. Pero cuando el texto bíblico, es dejado a un lado, el predicador habla tristemente lo que quiere, y la gente ya tiene la verdad tras la fábula. El predicador tiene que tratar que ellos, con la ayuda del Espíritu Santo, vuelvan el oído a la palabra de Dios. Y dos cosas interesantes: el predicador debe invertir tiempo en la predicación, tiempo en prepararse. Creo que fue Paul Washer el que habló del predicador. El pastor es un hombre que debe estar dispuesto a estar a solas. A solas. No es posible que un predicador esté en todos los eventos sociales de la semana, en toda actividad cristiana o no, en todo, o sea, relaciones humanas, y solamente agarre el domingo por la mañana un copia y pega, imprime el mensaje de internet. Eso no es correcto. Y en segundo lugar, y lo digo porque lo tengo acá, no vaya a ser que después se me olvide. En segundo lugar, la predicación implica, esa disciplina implica inversión de tiempo, de dinero para buenos recursos, comprar recursos, prepararse, formarse y escuchar. Termino con esto. Escuchar también a otros predicadores que han dicho sobre el tema, ¿no? Alguien dijo una vez, y esto es muy típico, tú quieres evaluar a un falso maestro, préstale atención al sermón que cita o a los sermones que cita de otros predicadores. Los falsos maestros no citan a otros predicadores. Casi siempre vienen con una nueva revelación. En 2000 años de historia, primera vez que se les muestra a ellos la verdad. Sí. Entonces, o sea, los que estamos en predicación conocemos de Spurgeon, conocemos de Carballosa, conocemos de MacArthur, conocemos del hermano Pablo Jiménez, de muchos, y nos ayudan. Pero un falso maestro generalmente viene con rayos, visiones, centellas, y si supuestamente viene en nombre de Dios, ¿cómo es que no menciona algo que otros hombres de Dios dijeron al respecto? Entonces, estamos en un momento de la predicación, Maru, que yo creo que está en terapia intensiva. Pero eso también tiene que ver con la propia nutrición espiritual en casa, con el tiempo a solas, con mi intimidad con el Señor, ¿no? Entonces, para poder discernir al respecto. Pero que Dios nos ayude. La verdad que totalmente de acuerdo, porque uno tiene que invertir tiempo, y eso es algo, no es, bueno, me invitan a predicar y como decías, el domingo abro la Biblia, ¿no? Como a veces se enseña, abro la Biblia, pongo el dedo y, por ejemplo, no sé, les digo un versículo, Judas ahorcó, ¿vas a predicar sobre eso? Entonces, a veces está ese mal manejo que no es correcto. Uno tiene que tener tiempo, dedicación, profundizar, buscar, como decía nuestro hermano, también tener recursos, ¿sí? Recursos bíblicos donde puedo seguir profundizando en el tema, ¿sí? Porque después, lamentablemente, como decías al principio, uno le va a rendir cuentas a Dios de lo que está haciendo. Porque el micrófono es realmente un lugar súper importante, y como el emisor que da el mensaje y lo recibe el receptor, imagínense lo que recibe la otra persona, porque Dios me va a demandar a mí, por ejemplo, si estoy predicando mal. Y esos falsos profetas que vos hablabas recién, es verdad, totalmente de acuerdo con vos. No van a citar nunca un pastor o un libro, jamás. Siempre vienen con esas revelaciones que el Señor les dio, y la gente, lo más triste, que dice amén.
Así La es. gente, lo más triste, que lo sigue. Ahora, sabemos que esto es parte del plan de Dios porque dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar. Y estos falsos profetas van a estar, van a aparecer. Por eso es muy importante esto de pasar tiempo, dedicación con Dios, leer la palabra, leer como dice un profesor que tenemos en un estudio bíblico, leer de tapa a tapa, no quedarse solamente con un versículo diario todos los días, leer la Biblia, pasar tiempo. Y obviamente hablemos que una de las importancias o dentro de las características del predicador es la intimidad con Dios. Sin intimidad con Dios no sirve, Así es. no sirve. Así es. Así es. Porque el que convence es el Espíritu Santo. Amén. Y a veces, como decíamos, piensan que por ademanes, por tocar emociones, que a veces es muy triste ver eso, es muy triste ver que la gente sigue atrás de las emociones, de los ademanes, del show, de todo lo que se empieza a meter en la prédica, y están corriendo Sí. a el personaje principal, que es nuestro Señor Jesucristo, es hablar de su palabra, ¿no? Espero que el Señor nos ayude y para esto están estos espacios también, Amén. hay libros que podemos leer para que el día de mañana no tengamos excusa y le digamos al Señor, no, la verdad, Señor, que yo no sabía cómo predicar, yo no sabía esto, no, no, el Señor nos va a decir, sí, tenías al alcance de la mano, ¿no? Amén. Así es. Así es. Hay un pasaje, no sé cómo vamos de tiempo. eh, Vamos bien, vamos bien. Hay Vamos súper bien. vamos bien, ¿no? Hay un pasaje y eso muestra la importancia porque muchas veces se ve al predicador o el predicador se ve así o la audiencia se ve así. No estoy diciendo que no hay buenos predicadores. Tenemos a un Spurgeon del siglo XIX. Hay predicadores modernos que a mí me encantan, por decirte Chuy Olivares de México, por decirte el doctor Charles Stanley, que mi esposa y yo distribuimos las Biblias en audio, que ellos, ¿no? Que por cierto estoy preparando algunas que necesitan para Argentina. Hay buenos predicadores, ¿no? John Piper me encanta, el predicador de la gloria de Dios, etcétera, ¿no? Entonces, el predicador y la audiencia no debemos olvidar que el predicador es un maestro. Y el pasaje de Esdras capítulo 7, 10, es un pasaje que tengo subrayado en mi Biblia. Esdras capítulo 7, versículo 10, dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Pero es que el versículo anterior dice que Esdras llegó a Jerusalén estando con él la buena mano de Dios. Y atención, y salto para cerrar la idea a Efesios 4, donde el Señor deja un grupo de líderes para formar a la iglesia. Él dice en el capítulo 4 de Efesios, versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. No voy a discutir si son 4 o 5 ministerios, como muchos hacen, no es el propósito acá, pero la parte final, versículo 12, esto es muy importante, Maru y audiencia de Conectados, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Un predicador o predicadora, porque hay denominaciones que aceptan predicadora, ese sería otro tema, pero alguien que lleva la palabra de Dios es un maestro, enseña y su trabajo, su responsabilidad debe, de acuerdo al versículo 12, perfeccionar a los santos, casi nada diríamos en mi tierra, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Quien predica debe enseñar. Me temo que hoy, tal vez si canta bien, puedes predicar. Si es un youtuber conocido, puede predicar. Si viste ropa de marca, puede predicar. Si es popular, puede predicar. Y no es así. No es así. Él debe enseñar, repito el versículo 12, a fin de que los santos sean ¿qué? Perfeccionados, equipados, sean maduros para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero el versículo 13 dice, no tiene desperdicio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, versículo 14, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, tal, engaños de hombres, estratagema, tal. Así que el predicador, el que enseña,
primero debe ser un maestro. Y en segundo lugar, la audiencia debe recibirlo como maestro. Y la audiencia debe entender que él está allí para enseñar, no para hacer reír, no para que lo aplauda. Repito, hay momentos en la predicación. Hay un libro de editorial CLIE por Samuel Vila sobre anécdotas, ilustraciones para las predicaciones. Esos son recursos. Pero yo escucho predicadores, los tengo que escuchar porque me envían un video. Jairo, escucha este video, tengo que evaluar, todo lo que sea. Y dice, pero ¿en qué momento va a abrir la Biblia? ¿En qué momento va a citar un versículo? Y otros van un poco más allá con el asunto de la iluminación, lo que decía antes. Y lo que nadie ha visto en 2000 años de historia, ellos lo acaban de ver en ese momento. Eso de ahí es para salir corriendo. Y tú vas al versículo, pero es que ni siquiera hay un versículo, hay unos que son más discretos y por lo menos dicen un versículo, aunque el versículo no tenga nada que ver con eso. Pero, Sí, o aunque esté agarrado con pinza, pero... sí, entonces tú dices, ¿qué pasa acá? Entonces la audiencia es en buena parte responsable de que su predicador sea un maestro de verdad. Y la audiencia es el termómetro para decir, hermano, estamos aprendiendo, estamos madurando, estamos creciendo más como Cristo, estamos amando más a Cristo gracias a su mensaje o no. Entonces la audiencia también es responsable al respecto, pero ojalá podamos tener el corazón de Esdras, que sea preparado nuestro corazón para poder enseñar a otros. Acá nuestro amigo Jonathan dice saludos a mi querido Jairo, tiempo sin verte. Jonathan, amigo, Bendiciones. un abrazo, bendiciones. Buen amigo, buen hermano, Jonathan Murcia. Si no le conocen, sigan al hermano Jonathan Murcia en Yo su... conozco su página y la verdad, Dios lo Excelente, usa grandemente, excelente, grandemente, excelente. Así que si hay alguna pregunta apologética, se la hacen a Jonathan, no me la hagan a mí. Bueno, lo estaremos invitando pronto entonces a Jonathan, Estupendo, si así estupendo. lo acepta. Excelente, excelente, La excelente. verdad que es cierto, ¿no? Es súper importante lo que estamos hablando, para los que se van conectando, estamos hablando acerca de la importancia de la predicación, de la homilética, de la importancia del carácter del predicador. Y pienso esto, ¿no? A veces se usa en las predicaciones, se abusa, podríamos decir, de muchas ilustraciones, de muchos testimonios, como decíamos al principio, de mucho yo. Y la verdad es que siempre tuve una idea en la cabeza. Si yo tendría que pararme afuera de una iglesia a preguntarle a cada uno que sale con qué se va, y quizás muchos me dirían, y en caso que sea de esos predicadores que son mucho yo, y la verdad que me reí un rato. Sí, Yo recuerdo en algunas ocasiones encontrarme con personas que cuando van profetas a la iglesia, va el profeta, vamos a recibir palabra, como si el profeta fuera, no sé, Dios. sí, Siguen al hombre, ¿no? Y no siguen a Dios. Entonces, es muy importante entender que predicar la palabra de Dios es un gran labor que Dios nos dio, amén. que no lo podemos menospreciar, no lo podemos tomarlo a la ligera, como decía acá nuestro hermano, sino pasar ese tiempo con Dios y seguimos machacando, hay que conocer la palabra. Chicos, si no conocemos la palabra, audiencia que me escuchan, no sirve de nada, porque vamos a ser engañados, vamos a ser llevados por otras corrientes y el día de mañana no vamos a tener excusa delante de Dios. Ahora, algo que quería tocar también, creo realmente que una de las formas, o los temas, mejor dicho, que se tienen que usar hoy en las prédicas, es acerca de la venida de Cristo. Porque a veces hay muchas prédicas hablando de sueños, bueno, alcanzar tu meta, de luchar por lo que es tuyo, y realmente, si vamos a la palabra de Dios, ¿realmente eso es bíblico? Y creo que yo me respondí que no, porque la palabra de Dios debe, como decía nuestro hermano, debe enseñarnos, exhortarnos, redireccionarnos al buen camino, a la voluntad de Dios, no esos mensajes que son, le llamo yo, shows, esos mensajes que nos gustan, que nos digan cosas lindas, que Dios nos va a llevar, que Dios esto. Y sin embargo, ¿qué pasa con los mensajes realmente que son fuertes, que son los que están en la palabra? Y tomarlos con el respeto como dice la palabra de Dios, no tomarlo así a la ligera, ¿no?
Sí, la iglesia primitiva, tengo varios libros sobre la iglesia primitiva, algunos de Justo González, muy buenos, y otros. La iglesia primitiva, Maru y amigos de Conectados se reunía para celebrar que Cristo había resucitado. Se reunía para la comunión de los santos, lo que hoy llamamos Cena del Señor, entre otras cosas. Se reunía para bautizar cuando había bautismo. Pero el centro de la iglesia primitiva era la predicación de la palabra. La iglesia de los primeros años, eso se fue perdiendo con el tiempo, ¿no? Hoy, pues, hasta humo hay en las iglesias, ¿no? Humo allí en el escenario, de todo. Pero la predicación con el sentido de que Cristo vuelve pronto, se ha perdido. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. La predicación de la iglesia primitiva giraba, entre otras cosas, fundamentalmente en que Cristo viene. Cristo viene otra vez, ¿no? Por lo cual, la cena del Señor, dice 1 Corintios 11, hace esto todas las veces que queráis en memoria de mí, y la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, buena parte de la predicación de la iglesia primitiva giraba en torno a eso. Cristo viene otra vez. ¿Cómo afecta esto? Lo que se llama la aplicación de la predicación. ¿Cómo afecta esto? Okay, ya tengo la teoría, Cristo viene otra vez. ¿Cómo afecta esto de manera práctica mi vida? Cristo viene otra vez. Si viene hoy, quisiera que me encontrara sirviéndole, amándole o mintiendo, siendo un estafador. Entonces, eso se ha perdido y creo que, como decía John Piper en su famoso libro Alégrense las Naciones, publicado por CLIE, él más o menos parafraseando, él decía: ¿será que no estamos tan emocionados con el reino de Dios porque no estamos emocionados con el rey del reino, con el Señor del reino? Y pensamos que la iglesia es un lugar pues donde se va a escuchar lo que yo quiero, se va a decir lo que yo quiero escuchar. Es un diván de psicología o un sofá de autoayuda o algo así. No estamos diciendo que la iglesia no debe ser un lugar para la consolación, para llorar, por supuesto, debe ser un lugar para sanar al herido, ¿no? Para restaurar al caído, para perdonar al que ha pecado, para animar al débil, por supuesto que sí. Pero eso es, Maru, eso es como algo que hemos venido escuchando durante muchos años, ¿no? Y con todo respeto, es que a los jóvenes no se les atiende en la iglesia. Bueno, perdonen ustedes, que casi todo lo que se hace hoy en la iglesia es pensando en los jóvenes. Casi todo para que no se vayan. Obviamente que hay sitios en particular que tal vez los relegan, los dejan a un lado. Y más o menos con la predicación pasa igual. Yo estuve una vez en una iglesia donde se anunció que no iba a haber predicación y un chico comenzó. Por supuesto que yo sé que lo dijo en broma. Yo sé, por el contexto yo sé que lo dijo en broma. No me cabe la duda. Pero no estamos muy lejos de que muchos se alegren cuando no haya predicación o sea bien corta. Y algo que como predicador siempre me intriga: ¿cómo es que al grupo de alabanza no le ponen tiempo, o casi nunca, pero sí se lo ponen al predicador? Estoy siendo a un buen predicador, a un mal predicador, bájenlo de allí de una vez. Pero hay mensajes que tú necesitas cierto tiempo para desarrollarlo, para enseñar, para aplicar. Estoy haciendo un mensaje que tú o el predicador lo haya trabajado de verdad, se haya metido con el Señor ese particular. Y todos, deben enfocar en que Cristo viene y que viene otra vez. Si el mensaje gira hablando de mi familia, hablando de mi experiencia, hablando del crecimiento de la iglesia, etcétera, etcétera, entonces yo he perdido el tiempo. Pablo le dijo a Tito en el capítulo 2, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Porque esta es la otra parte. Puede ser que hablemos de Cristo, Maru, pero se corre el peligro que sea un Cristo a nuestro entorno. Un Cristo para yo justificar mis logros, mis metas, mis sueños. No, tenemos que hablar del Cristo Rey, del Cristo resucitado, del Cristo que venció el pecado por nosotros. A él nunca le venció el pecado, lo venció en su vida, en su muerte por nosotros. Y un Cristo, un Rey, un Señor que viene y que viene otra vez. La predicación
debe retomar y llenarse de Cristo. Si no está Cristo en la predicación, pues no es predicación. Puede ser una reflexión, puede ser, no sé, cualquier tipo de cosa, pero Cristo debe volver a la predicación. Nosotros le hemos sacado, debemos traerlo otra vez. Hacer el centro, Así es. hacer el centro de la predicación, el centro de nuestras vidas, porque cuando se empieza a correr a Cristo de las predicaciones, es porque también se corrió de la vida misma que lo está emitiendo, Claro. ¿no? Sabemos que cuando estamos, vamos a predicar sobre un tema, sabemos que ese tema también habló en nuestro corazón, también Claro. trajo palabra de Dios, trajo cambios, ¿sí? Porque el leer la palabra de Dios tiene que traer cambios. Amén. Si no trae cambios, estamos leyendo un cuento y no le estamos dando el valor a la palabra. Tiene que surgir algo en nosotros de decir, Señor, ayúdame en esto, en lo otro, porque a veces también tenemos el otro sector, ¿no? Sí. Predicadores que apuntan, pero si evaluamos su vida, no hay frutos. Si evaluamos su vida, no hay frutos de una vida consagrada a Dios. Entonces, ¿qué mensaje me estás dando a mí? Correcto. Esa es a veces mi pregunta. Si vamos a predicar, tenemos que tener cuidado que nuestra vida debe reflejar a Cristo y no es una opción, debe reflejar a Cristo, sea predicando y sea como hijo de Dios, dentro de la iglesia, fuera, en casa, en la escuela, en el trabajo, en todos lados. Porque eso también le da soporte al mensaje que estoy transmitiendo o que estoy hablando, ¿no? Sí, el carácter, Maru, el carácter del predicador es una cuestión que no debe ser olvidada. Y más o menos dijo alguien o se cuenta de ese gran predicador que subió al púlpito y la iglesia se estremeció y se le preguntó a su esposa sobre el marido, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Qué te parece? ¿Cómo te sientes estar casada con un hombre así? Y ella decía, bueno, sorprendida, etcétera, etcétera, porque me gustaría que el hombre que sube allí a predicar sea el mismo que baje y el que esté en casa también. O sea, era una dicotomía total, era una Tremendo, dualidad. Ese es el otro tremendo, extremo, ¿no? tremendo. Cuando se llega a la predicación de manera profesional, no, tengo que preparar el mensaje porque me toca predicar y ya, ¿no? Y voy a puntos 1, 2 y 3 como me enseñaron, y es que porque voy a predicar o porque me dan una ofrenda. No, eso no puede ser así. Es la palabra de Dios. Y yo había marcado aquí un texto porque me encanta. Es verdad que hay buenos libros de predicación. Yo tengo un montón. Tengo de parte de Dios, delante de Dios, de Sujel Michelet. Tengo un montón, pero esta no es una reseña de libros de predicadores. Pero si queremos conocer buenos predicadores, están en la Biblia. Y hay un pasaje muy parecido al de Esdras 7, Nehemías 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura, y luego allí Nehemías 8, 8, y luego en el 9 empieza el pueblo a llorar, compungidos, dolidos porque habían abandonado la ley de Dios, tal. O sea, la predicación transforma en primer lugar al predicador. Tal cual. Sí. Y en segundo lugar, a la iglesia. Supe de un caso de un pastor que iba a llamar un pastor asociado. Les conocí personalmente a ambos, por supuesto que no voy a dar los nombres ni el país. Y a ese pastor lo iban a llamar para lo que se llama un punto de misión de la iglesia. Y entrevistaron al pastor, pero no dieron la respuesta definitiva hasta que llamaron a la esposa y la entrevistaron a solas. Y si la memoria no me falla, creo que llamaron a los hijos también, no lo recuerdo, pero llamaron a la esposa para saber cómo era el predicador en casa, cómo le trataba. Porque la predicación muchas veces, Maru, nos puede elevar. Nadie predica como yo. No, la predicación es, como dijo alguien, para humillar al pecador, para exaltar a Cristo y para reflejar la gloria de Dios. Hay un libro muy bueno, gratuito, yo lo tengo por aquí, pero está gratuito, el Ministerio de Nueve Mar, la predicación expositiva de David Hell. Ellos lo dan gratuitamente y además legal. La gente puede entrar a internet y descargarlo. La predicación expositiva de David Hell. Es un buen libro y lo usamos en España
en, en lo que se conoció como talleres de predicación. Así que lo recomiendo. Buenísimo. Después, si podés, ponerlo en los comentarios para que las personas nos puedan tener. Acá Melvin, nuestro hermano, dice, pregunta para el hermano Jairo, dentro del mundo de la homilética, ¿cuánto tiempo debe durar un sermón? Bendiciones. Bueno, sí, esa es una buena pregunta. No, no hay, obviamente, que no hay una norma bíblica, no hay una norma bíblica al respecto, pero una vez escuché a un predicador, un buen predicador, el hermano Luis Contreras, él es de México, sirve en Estados Unidos y sirve en México también. No, no hay una norma como tal, ¿no? Yo, por ejemplo, en lo personal, yo no me duermo con los sermones de Chuy Olivares que pasan de 1 hora. No me duermo. Y a veces Armando Alducin, tengo un amigo que dice, es que Armando Alducin se enrolla mucho, es buen predicador, pero a veces va por aquí, pero tampoco me duermo con él. Pero me fascinan los doctores Stanley, Charles Stanley, que me Ministerio en Contacto, 28 minutos, los del doctor Adrián Roger, 28 minutos, todo, ¿no? Pero en consenso general, esto es en consenso, no es que mañana si su predicador pasa de este tiempo le va a echar piedra, no. Claro, no. El consenso dice, el consenso de predicadores, ¿no? Que para tú poder desarrollar la introducción, la idea, los puntos, tal, entre 45 y 50 minutos es un tiempo más o menos prudencial. Hay predicadores que pasan de 1 hora y la gente dice, bueno, pero si acaba de empezar. Pero hay predicadores que llevan 5 minutos y parece una eternidad porque el hermano no se preparó. Pero 45, 50, 55 minutos, yo eso no lo cumplo nunca porque siempre me paso. Ese es mi punto débil en la homilética, el tiempo. Pero a veces practico el consejo que me dio un doctor egresado del Seminario Teológico de Dallas. Él me dijo algo así porque siempre hay cosas que surgen en la predicación, que algo que recordás, que el Señor te ilumina, algunas cuestiones, tal. Pero básicamente, te pidieron 50 minutos, prepara un sermón para 30 o 40. Vas a predicar 30, prepara un sermón para 20. Pero yo digo, ¿pero cómo lo preparas? Porque cuando tú empiezas a estudiar el texto, descubre y quieres compartir con ellos tus descubrimientos. Pero respondiendo a la pregunta del hermano, dicen los que saben de esto, 45, 50 minutos, 55, no está mal. Si es un tema interesante y si te has preparado, si no vas a torturar a la audiencia, ¿no? Claro, ese es el otro tema, ¿no? Si uno... Yo también pienso igual. Yo creo que las veces que he predicado, más o menos entre media hora, 35 minutos, porque no está mal. No me gusta extenderme, ¿sí? Porque a veces, si el sermón o la predicación es muy larga y es muy densa, imagínense cuando, no sé, les hago recordar en el tiempo, cuando uno ha ido a la escuela o ha ido a estudiar una carrera específica, no sé. Yo me acuerdo que tenía una profe de Estado y Sociedad, la teníamos 4 horas, me acuerdo, 4 horas, ¿no? Horario cátedra. Y llegaba un momento que, sinceramente, hermanos, les digo que nos dormíamos porque nunca le daba el cierre a la materia. Entonces para mí era muy tedioso, ya no me gustaba igual esa materia, era muy tedioso tener que tratar de entender lo que estaba diciendo. Y creo que pasa lo mismo a la hora de una predicación. Correcto. Al principio estaba hablando en la introducción que Jesús utilizaba las parábolas, perdón, y eran sencillas. Y no se ven en la Biblia enseñanzas de Jesús que hayan sido extensas, largas. No, ellos se movían de un lugar a otro y no era que tenían todo el tiempo del mundo para hacer una predicación extensa. Y si nos apegamos al ejemplo de Jesús, eran sencillas. Y creo que dentro de esa sencillez entraba también que tenían autoridad de parte de Dios, tenían peso bíblico. No estaba hablando de los pajaritos que vuelan en el aire, tenía una evidencia bíblica, ¿no? Y creo, no lo dice la Biblia, pero creo realmente que no eran extensas. Ya. Porque después esa predicación la tenemos que llevar a la práctica. Entonces, si nos encontramos con esos predicadores muy extensos, yo sinceramente llega un momento que me aburro y ya está.
Sí, ya es tedioso. Es como cuando y- uno escucha un programa, chicos, hermanos, estamos en lo mismo, podemos compararlo, por así decirlo. Si escuchamos un programa y es llevadero, a mí me pasa con algunas clases bíblicas acá en mi iglesia, llega un momento que es una hora y vos decís, ah, ya se pasó el tiempo y te quedas con ganas de seguir escuchando. ¿Por qué? Porque se hace ameno, se hace interesante. Que la palabra de Dios debe ser interesante en el oyente. claro, No, bueno, sí, voy y escucho. No. eso también, Maru, va mucho con el que está enseñando, porque la palabra de Dios es viva, lo dice Hebreos, ¿no? Pero si el predicador la mata antes de empezar a predicar, ¿no? Ya esa criatura en un minuto tiene agotada la audiencia. Y también tiene mucho que ver la pedagogía, el formato, o sea, qué recursos utiliza, ¿no? Una silla para ilustrar tal cosa, un PowerPoint, o sea, hoy tenemos tantos recursos. Y en Sí, cuanto a lo de los sermones, el sermón más largo de Cristo fue el sermón del monte, Mateo se 5 al formó el 7 y tal vez el segundo, Mateo 24 tal vez. Es verdad que él enseñaba por parábolas por ser una cultura donde era típico, ¿no? Y él tenía autoridad. Nosotros hoy no tenemos autoridad y hablamos más. O sea, hacemos las cosas al revés. Pero su totalmente. sencillez, la sencillez de Cristo, radicaba en la práctica, ¿no? Mira las aves del cielo, ¿no? ¿Y qué estaban haciendo la audiencia seguramente? Mirando el cielo. Mira las aves del cielo. No trabajan, no hilan, pero vuestro Padre, la higuera tal. ¿Y quién de vosotros si tiene un asno? No estaba mirando otra cosa, estaba mirando la sencillez del Señor. Muchas veces lo hemos complicado. Volviendo a tu tiempo, 30 minutos, 35, no está mal. Superas al doctor Adrian Roger y al doctor Charles Stanley todavía, que ellos están en Yo creo 28 y que son 30. por los Está muy bien, nervios está muy igual. bien. Creo que cuando uno, en mi caso, me pongo nerviosa, es como que me acelero, ¿no? Y quiero tratar de terminar. Y a veces por temor también de no irse de tema. Eso es muy importante para los predicadores, irse de tema. Un predicador no puede agarrar 20 versículos que no tengan conexión con el tema. Si bien sabemos que hay una conexión entre Génesis y Apocalipsis, pero si yo estoy hablando de un tema, no puedo dar un montón de versículos, marear a la gente y que a veces la pregunta que resulta en uno es, ¿de qué estaba hablando? Sí, no, eso no es correcto. Por eso no a todos les gusta porque lleva trabajo, pero por eso yo amo la predicación expositiva. No, no digo que es la única, no digo que es la mejor. No, no. Algunos, no, yo no caigo en eso. Pero a mí me cuida la predicación expositiva de caer en las predicaciones tipo ensalada, como yo las llamo. Las predicaciones tipo ensalada hablan de todo y hablan de nada. Y tú dices, tú preguntas lo que acaba, es más, sales con una jaqueca y confundido, sales con dolor y tú de cabeza y dices, ¿de qué habló este tío? ¿De qué habló este mae? Dicen en Costa Rica. ¿De qué No, es habló? que además, Una ahora que locura. recuerdo, a veces uno puede dar un testimonio en un momento de la predicación, no en todo, pero quizás esa manera de obrar de Dios, por así decirlo, la tuvo conmigo. Por ejemplo, a veces hay gente que se para y dice, no, yo oré y ayuné, no sé, 20 días. Y la gente piensa del otro lado, ah, tengo que orar y ayunar 20 días para que Dios me responda. Y se va con eso. Claro, No es una receta la prédica. Y a veces la gente la hace como, bueno, me va a suceder a mí, te va a suceder a vos. No, ya. ¿no? En realidad, este tema es muy profundo, hay un montón de puntos que tocar, pero siempre volvemos a lo mismo. Muy importante es el ser temeroso, reverente ante la palabra de Dios. La palabra de Dios es la voz profética de Dios. Si necesitamos que Dios nos hable, hay que leer su palabra. Y mucho más un predicador, una persona que enseña, un maestro, tiene que tener conocimiento bíblico de la palabra de Dios. No puede agarrar así con una pinza el versículo y después hacer una ensalada como lo que estábamos hablando y que después la gente se vaya con no sé de qué habló Sí. o me Yo, aburrió. yo escuché una vez a un predicador muy reconocido que él dijo que, creo que él dijo que un predicador, obviamente no es algo bíblico, pero es una buena receta, esta ha sido una buena receta, un predicador debía leerse su texto unas 20 veces. Claro, no vas a predicar el Salmo 119 porque no te va a dar tiempo de leértelo 20 veces. Pero en líneas generales, una predicación debes leerla. Y Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, él decía, un predicador debe poder predicar sin sus notas.
Si se te perdieron tus notas, se te perdió el bosquejo, se te perdió la chuleta, debes poder predicar, porque conoces el texto. A mí me gusta decir, tú comienzas en el texto, caminas en el texto, corres sobre el texto y terminas en el texto. Y para eso te ayuda la predicación expositiva, que te delimita a un pasaje, a una porción pequeña. Usas 2, 3 versículos para ilustrar, para reforzar. Pero lo que no tiene sentido es que abres Apocalipsis 1, vas a Reyes, saltas a Nehemías, vienes a Génesis, y esa es una locura. Y muchas veces se utilizan como versículos rellenos. Yo utilizo notas, yo tengo libretitas para apuntar cuando no estoy predicando y anoto, y uno ve si ese versículo tiene conexión con el otro, y casi nunca tiene conexión. Casi nunca tiene conexión. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y hace años, comenzando la vida cristiana, creo que fue en un libro de Luis Palau que lo leí, creo, si no mal no recuerdo. El tiempo que tiene un predicador es tan poco. Generalmente un día en la mañana, un domingo. Generalmente, aunque sea 1 hora, es muy poco para todas las horas de la semana. Y el tiempo que tiene la audiencia es muy poca. Respeta el tiempo de la audiencia. No le hagas perder el tiempo a la audiencia. Su tiempo es oro. Y si volvemos al pasaje de 2 Timoteo 4, un día rendiremos cuenta al Señor. Y rendiremos cuenta por la predicación, por la enseñanza. Así que yo creo, Maru, que este tema que has tocado hoy y que estamos tocando es un tema fantástico. Generalmente se habla de comida, todo el mundo opina, se habla de un camping, se habla de cualquier cosa, y no es que eso sea malo, pero generalmente la predicación es como la oración, como la reunión de oración, ¿no? Se rechaza y hay que darle un lugar más serio. Después de todo, alguien dijo una vez, el Señor mandó a predicar, no mandó a grabar un video, no mandó a cantar una canción. Grabamos videos, cantamos canciones, todo eso son recursos, pero la meta es predicar el evangelio. Y culmino con lo que decía, que me parece interesante. El Señor trata con cada uno, experiencias subjetivas, experiencias personales, pero no las puedes hacer como norma, porque entonces eso trae a la iglesia, bueno, primero puede traer envidia, pero por otro lado puede traer decepción. Si no se cumple en mí, yo hice lo que vos dijiste, que lo que estás haciendo, hermano, ¿por qué a mí no? Porque el Señor tiene lo que yo llamo tratos con las personas. Las personas tienen su intimidad, su experiencia personal, que no salga de la Biblia, por supuesto, que sea respaldada, no que Dios, no, obviamente, pero que sea respaldada por la Biblia. Hay que tener mucho cuidado. Es más seguro ir, como dijo Pedro, a la palabra profética más segura. Es lo mejor. Wow, la verdad que totalmente de acuerdo. Esto es tremendo porque uno tiene que aprender a profundizar. Siempre volvemos a lo mismo, a tener una intimidad con Dios, a leer la palabra. Y la verdad que ha sido un programa súper interesante, nos da para seguir hablando, seguir charlando, pero bueno, el tiempo ha corrido y no quiero robarte mucho tiempo. Si no, bueno, son 5 horas, estamos. ¿Cuánto dura en Instagram? No me acuerdo, no sé si 3 horas me parece el máximo. No se asusten, no se asusten. Pero bueno, agradecerte, Jairo, porque la verdad que nos has enseñado en este rato que estuvimos tocando varios puntos, varios temas. ¿Y qué te parece si próximamente armamos una segunda parte de esto? Porque hay muchísimo más para hablar, también para tener libros a que podamos apuntar, que vos nos puedas también guiar, ¿no? Libros importantes que podamos tener, podamos leer para la hora de predicar, de prepararnos. Así que me gustaría tener un segundo encuentro, ¿qué te parece? Para poder seguir profundizando en esto tan hermoso que es predicar. Cuando quieras, Maru, ya tienes mis contactos, sabes cómo encontrarme. Y yo estoy encantado, es lo que hago. Tengo una buena sección de libros de predicación. Tengo recursos de predicación gratuitos y además legales. Voy a aprovechar antes que corte de ponértelo en los comentarios para la audiencia y podemos hacer una segunda entrega. Yo estoy encantado. Buenísimo. Déjame colocártelo allí, a ver si puedo, un momento antes de despedir. Es muy bueno nutrirse, tener material bíblico, ¿no? Es súper importante. A mí cuando me ha ayudado en las primeras predicaciones tener quizás Biblias de estudio,
material bíblico al cual uno pueda leer, pueda profundizar más. Eso es muy enriquecedor a la hora de predicar. Sí, voy a ver si puedo abrir desde la computadora. Vamos a ver, a ver. Y coloco aquí, este es un recurso del Ministerio Nueve Marcas Saludable. Allí estoy colocando, vamos a ver si salen los comentarios. Ahí está. Ese recurso lo ceden los hermanos del Ministerio Nueve Marcas. Es gratuito, es legal, no estamos violando el mandamiento de no robarás, robar un libro, no. Ese libro está gratuito para la audiencia. Yo lo tengo en físico por allí en algún lugar de La Mancha, que ya en su momento le enseñaremos, pero ese libro es un libro muy fácil de leer, muy chiquitito, y quiero traer una ilustración del propio libro. En el libro, el hermano nombra varios tipos de predicación, y entre esos nombra la predicación ebria de borracho, ¿no? La predicación ebria. ¿Cuál es la predicación ebria? Y es muy interesante. La predicación ebria es aquella que hace lo que hace un borracho. ¿Qué hace un borracho con una farola? Con un poste de la luz. ¿Qué hace? Se apoya en esto. La predicación ebria lo que hace es que se apoya más que recibir iluminación. Entonces la predicación ebria toma versículos de aquí a allá, pero no te ilumina. Lo que hace es apoyar una idea en ciertos textos rebuscados por aquí y por allá. Entonces es la predicación ebria. Hace lo que hace un borracho. Usa una farola más para apoyo que para iluminación. Y eso es muy triste, que Dios nos guarde. Y creo que ese libro, para los que están conectados y les invitamos a la segunda entrega, y en esa segunda entrega intentaremos sortear algunos libros de predicación. Ese libro para iniciarse es muy bueno. La predicación expositiva, cómo proclamar la palabra de Dios hoy. No es un libro largo, no es un libro aburrido. Yo lo recomiendo. Bueno, la verdad, buenísimo. Vamos a poner en contacto para armar la segunda parte. Bueno, espero que haya sido de bendición para vos, que te hayas sentido cómodo también. Excelente. Nuevamente, gracias por haberte tomado este tiempo. Así que nada, súper contenta porque qué hermoso es poder hablar de la palabra de Dios y poder enseñar también, que como decía al principio, a veces uno cuando va a predicar dice, ¿cómo hago? No sé, creo que a todos nos ha pasado la primera prédica de decir, no sé, cómo hacer, qué hago, dónde voy, si leo, no leo, si este versículo o lo otro. Acá están preguntando, Gabriel, que es de la Patagonia, ¿cómo estás? Dice, ¿cómo hacemos para el sorteo? El sorteo lo vamos a hacer el próximo programa, pero ahí el hermano ha puesto el link donde pueden acceder a ese libro que estuvo hablando recién, lo tienen ahí en los comentarios. Correcto. Así que muchísimas gracias. Muchos saludos a su esposa. Con gusto. Ahí la encargada de ese nombre, una genia, totalmente. Y de arreglar la oficina. Y la oficina es mano de ella. Obviamente, por eso el Señor nos puso a acompañar al hombre, para hacer ¿qué? Ayuda idónea, ¿o no? Bueno, muchas bendiciones, dale, muchas gracias. Que el Señor te siga usando, te siga mostrando su camino y pueda seguir enseñándonos también a la audiencia, que siempre es hermoso poder enseñar. Y volvemos a repetir otra vez, hay que tener intimidad con Dios, prepararse, leer la palabra y que la palabra de Dios sea nuestra guía, nuestro manual. Así que muchas gracias a todos que están del otro lado, que el Señor los bendiga. Saludos, Jairo, desde Argentina. Gracias. Nos vemos pronto, muy pronto. Muchas gracias. Bendiciones.